Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un encuentro especial con mi amiga, con Vivi Carrizo, que las dos estuvimos viendo, a ver a quién podíamos entrevistar, alguien que sea un ejemplo a seguir. ¿Quién es el doctor Esteban Sichelo Humpner? Bueno, presenta su libro, Las llaves de Raquel, que ya los tenemos acá, que nos vamos a encontrar, que queremos que lo firme el doctor. Hoy estamos felices, porque habíamos puesto que él estaba desde Oxford, pero no, está en Argentina, así que bueno, qué más felicidad imposible. Bueno, él es argentino, se crió en la pobreza extrema, estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, las carreras de Educación, Lingüística Aplicada y Adquisición de una segunda lengua en la Universidad de Oxford. Luego prosiguió sus estudios de Filosofía Española en la Universidad de Salamanca. Esteban es un autor y un experimentado docente que imparte varios cursos en la Universidad de Oxford. Nosotros habíamos puesto que desde allí iba a hablar con nosotros, estamos felices que está en Argentina. Bueno, él comenzó a trabajar a los 9 años de edad. Algo particular, subió al obelisco. Yo la verdad que no voy a decir mi edad, pero todavía no he subido al obelisco, así que no sé si vos subiste, Vivi, yo no lo subí. Viajó por 82 países, trabajó en la ONU, visitó las Islas Malvinas en 5 oportunidades, habla 7 lenguas, invitó a 5 premios Nobel a Oxford. Fue el arquitecto de la visita tan recordada, la visita de Diego Maradona a la Universidad de Oxford, que estaba con la pelotita de golf, bueno, que fue fantástico. Y la verdad, un ejemplo de vida, ¿no? Bueno, practica artes marciales, trabajó de albañil en Japón, trabajó en Disney, ganó la prestigiosa Chevening Short Ship, puede ser, terminó 5 carreras universitarias, bueno, como ya dije hoy, es escritor, disertante nacional e internacional, y bueno, es un placer, Esteban, gracias por tu generosidad, que estás acá, y bueno, estamos todos queriendo escucharte, y gracias a todos y a todas que están por Facebook Live. Gracias, Vivi, que estás acá también. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, gracias, Viviana, por tenerme con ustedes. Es un gusto. Gracias, Esteban. No, queríamos escucharte, queríamos hablar contigo, que nos cuentes, porque nosotros te hemos leído en todos lados, por Infobae, bueno, en todos los lugares, hemos visto los videos, y queríamos escucharte en primera persona, fundamentalmente tu vida, cómo empieza esa que parece una película, tu vida, que nos cuentes y que nos motives, más que nada es eso, queríamos escucharte a vos, Esteban. Bueno, yo voy a responder preguntas concretas. Y si entre ustedes dos me quieren preguntar concretamente, yo respondo. Prefiero responder preguntas a disertar. A mí me gustaría preguntarle... Buenísimo, Vivi. Perdón. No, por favor, vos, Vivi. Bueno, primero, que esas carreras universitarias, ¿no? Sé que has hecho varias profesiones. ¿Cuáles son y a qué te estás dedicando específicamente ahora, o qué es lo que más te gusta dentro de todo lo que has hecho a nivel estudio, a nivel académico, a nivel profesional? Yo me gradué en 5 carreras universitarias, estudié Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Estudios Económicos y Sociales de la Unión Europea, Lingüística Aplicada y Adquisición de una Segunda Lengua, y la quinta es Español, digamos, desde el punto de vista lingüístico, en la Universidad de Salamanca. Son 5 carreras que me hacen hoy ser docente en la Universidad de Oxford. Me dedico a la docencia, doy clases casi todos los días. Ahora que estoy de visita en Argentina, lo estoy haciendo online, pero me vuelvo en 2 semanas. Y me dedico a enseñar. También dirijo algunos cursos en la Universidad de Oxford. Soy director de programas especiales también. Qué lindo. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? A mí me gusta el aula. Estar en el aula tradicional, ahora un poco en el aula virtual, pero el aula tradicional me gusta porque es un lugar donde uno puede inspirar, donde puede motivar. Creo que la docencia es la mejor profesión del mundo.
Si no hay docentes, no hay médicos, no hay pilotos, no hay panaderos. El docente tiene una oportunidad de guiar y de transformar vidas. Y esa transformación tiene una perduración en el tiempo que es muy difícil de medirla. El impacto de un docente en un alumno es imposible de medir. Décadas después, quizás esa influencia continúa. Por eso es la responsabilidad que tenemos los docentes. Los docentes no podemos hablar de política, de religión, no podemos meternos en áreas que no tenemos por qué. Zapatero a sus zapatos, el docente a enseñar la materia y enseñarla desde la humildad y desde el amor. Hay maestros que se creen que son la fuente del conocimiento. El maestro tiene que ser un guía, aquel que muestra el camino. Y hoy en día eso está muy bien masticado por los estudiantes que saben que en un telefonito tienen acceso a maestros formidables en cualquier parte del planeta y gratuitamente. Hay estudiantes que saben mucho más que los profesores. Yo aprendí mucho de mis profesores, otro tanto de mis amigos, pero más de mis estudiantes. Qué lindo lo que decís. No sé, Andrea, yo quisiera hacerle otra pregunta o querés seguir vos, la Vos, verdad no, no, que no, no, vos no hacele, yo quiero ahora después. desaprovechar un minuto. A ver, No, y vos además que tenés está una ocupado. experiencia, vos tenés una experiencia de vida que la verdad todos queremos conocer y queremos conocer un poco de tu niñez, porque mucho de tu maestría y de tu humildad tiene que ver con eso que has vivido. Es decir, yo creo que los grandes maestros, más allá de los conocimientos académicos que tienen mucho para dar desde el corazón por lo que han vivido. Es decir, como hablábamos antes de que se comience a grabar, esa resiliencia que alberga, ¿no?, una persona que atravesó situaciones límite. Y bueno, quisiera que nos cuentes un poco de eso desde tu niñez. ¿Qué es lo que te pasó y cómo saliste? Ok, entonces yo nací en Córdoba, en las sierras de Córdoba, en La Falda, que es una zona muy bonita. Mi madre quedó embarazada a los 14 años de un amigo de ella, que era mi padre, y los obligaron a casarse. Mi madre de 14, mi padre de 19, tuvieron a mi hermano Daniel y después a mí. Y vivíamos en Córdoba normal, una casita frente a la plaza, en la cumbre, la plaza 25 de Mayo, que es en La Falda, Huerta Grande, la cumbre, es todo en las sierras. Pero la relación acabó, se empezaban a pegar físicamente, eran unas peleas terribles que las recuerdo hasta el día de hoy, muy traumático en mi vida. Y eso terminó en la separación de ellos. No había divorcio en Argentina. Mi madre empacó todo y nos vinimos al conurbano bonaerense, a vivir en un terreno que mi abuela Raquel compraba en cuotas, donde había un ranchito, que era un galpón, que era simplemente un cuadrado de tablas superpuestas, con piso de tierra, techo de chapa, sin electricidad, sin agua, no había agua. Y el baño era un agujero en el fondo. Y ahí una mujer con 3 chicos, mi padre se olvidó, nos abandonó, se olvidó de nosotros completamente. Y fue muy duro crecer en esa Argentina de entonces, con una inflación enorme, 5000% anual. Hay gente que ahora se queja de la inflación argentina, pero quizás no saben que la inflación de hoy es nada comparado a un 5000% anual. Aquella inflación significaba que uno compraba un litro de leche en la mañana en un almacén y la pagaba 50 australes, al mediodía la pagaba 100 australes, a la tarde la pagaba 200 australes y antes que cierre el almacén la pagaba 300 australes en el mismo lugar. Eso era una inflación de 5000% anual. Mi abuela, la madre de mi madre, era la única familia que ella tenía, muere trágicamente atropellada por un auto, un conductor borracho la mata. Entonces queda mi madre sola con 3 chicos en una miseria espantosa. Y comencé a trabajar a los 9 años de edad, siempre fui a escuela de guardapolvo blanco, dejé la escuela después, terminé el secundario nocturno y siempre trabajando y estudiando, siempre trabajando y estudiando hasta hoy. La verdad que qué historia de vida. Yo había leído, leí
fundamentalmente lo que manifestaban respecto a la violencia familiar, ¿no? que habías sufrido vos en tu familia. Bueno, esa madre, como decís vos, una adolescente, una niña de 14 años, obviamente a mi manera de ver, que no está preparada para ser mamá, para esa responsabilidad, ¿no? Y qué orgullo haberte tenido a vos. Y lo que yo la verdad que yo te admiro mucho, mucho, Esteban. He leído mucho de tu vida, obviamente, que yo quiero que la gente también que lo sepa, igual que Vivi. Las dos estamos ahí mirándote, admirándote por esa historia de vida, eso que uno pretende ese ejemplo a seguir, ¿no? Que tantos niños tenemos en nuestra Argentina y tantas niñas, y en el mundo, ¿no? Que nos gustaría que desde esa historia de vida, que realmente, como decís vos te acordás de ese momento que vivías, esa violencia familiar, intrafamiliar, que realmente es muy triste, y fundamentalmente, cómo cambia tu vida. Hay muchas frases que vos ponés, ¿no? que el estudio cambió tu vida, que el estudio revolucionó tu vida. Recién hablabas que en el lugar donde mejor te sentías era en el aula, que has aprendido de tus alumnos. ¿Cuántas historias seguramente te has cruzado y que le has cambiado la vida con el estudio? ¿Quién para vos, obviamente, quién fue esa persona que te tocó con el estudio? ¿Quién, o no hubo nadie? No sé, quería preguntarte si vos tuviste algún mentor, si encontraste a alguien que te guió, o fue algo todo autodidacta. Hasta la muerte de mi abuela, fue mi abuela Raquel. Ella fue la que inculcó a mí lo más importante, que fueron valores que me acompañan hasta el día de hoy. Valores como me decía Estebancito, sin sacrificio no hay beneficio, Estebancito, hay que respetar al adulto, al mayor, al maestro, al que piensa diferente, al que es diferente, al que cree diferente. Estebancito, hay que darle de comer a los animales antes de sentarse a comer uno. Entonces, un montón de valores, compasión, respeto, perseverancia, disciplina, todo eso lo aprendí de mi abuela. Pero ella se fue muy temprano, murió cuando yo tenía 8 años, 9 años. Y yo escribía, yo aprendí, quizás la herramienta más importante que acarreo desde mi infancia es el haber aprendido a leer y escribir a muy temprana edad. Yo leía a los 4 años. Y como era pobre en el rancho, no teníamos electricidad, no teníamos televisión, no teníamos radio, lo único que a mí me ayudaba a salir de esa realidad dura que me tocaba vivir, que me abstraía de todo aquello, era la lectura. Entonces creo que mi mentor fue la lectura, sin lugar a dudas. No hubo una persona concreta, no hubo un personaje en mis estudios, en la escuela, un maestro, alguien. Cada uno me inspiraba de una forma diferente, pero no. Aparte de mi abuela Raquel y hasta cierto punto mi madre, no hubo nadie en mi vida que pueda llamar como él el mentor de mi vida. Y la verdad que es increíble, porque tu abuela, me comentás, eras muy chiquito, 8 años, que te dejó tu abuelita. Digamos, realmente sí, sos autodidacta. Te digo la verdad, no es fácil para un niño abrirse, y más desde nuestro país. Y cada vez que nuestro país está un poquitito más pobre, está un poquito peor. Yo creo que vos desde afuera, ¿cómo lo ves eso? Pues a mí me da mucha tristeza a veces cuando veo, ¿no?, nuestra juventud, o nuestros niños y nuestras niñas. Realmente veo que cada vez, no digo que no tienen futuro, pero a veces también lo veo desde mis hijos, ¿no? Pareciera que todos se quieren ir a otros países, como que ahí, viste, se van a poder desarrollar. La verdad que me da tristeza ver eso en mi país. Argentina es un país paradigmático, ¿no? Es el 8º país más grande del mundo, y un país rico
riquísimo, tenemos todos los climas, una tierra tan fértil, y sin embargo tiene un nivel de pobreza muy grande. Y es una pobreza que no es la consecuencia de una guerra, de una atrocidad, de un tsunami, de una explosión atómica como el Chernobyl. Es una pobreza creada por el hombre, y por el hombre argentino. Entonces es doloroso ver lo que está pasando en Argentina. Yo creo que Argentina está muchísimo mejor de lo que va a estar. Y sobre todo porque la educación fue muy golpeada, no en los últimos 2 años durante la pandemia, en las últimas décadas. Y la educación es el pilar de toda sociedad. Y todas esas consecuencias de la desidia de la educación se va a ver aún más marcado en el futuro. Entonces el futuro argentino es bastante difícil, y yo lo veo con mucho dolor. Aunque yo creo que hablaste de los jóvenes, Andrea, los jóvenes que se quieren ir y demás. Mi mensaje es que Argentina sigue siendo un lugar de oportunidades. Cuando hay un país, una región, una ciudad, una familia con convulsiones, hay oportunidades. Entonces hay que buscar esas oportunidades. Y mi mensaje es, los que se quieren ir, pues bien, que se vayan bien. Y los que se queden con la decisión de hacer algo diferente, sin quejarse, y de construir en las oportunidades que esta Argentina turbulenta presenta. Argentina tiene oportunidades. Para esto, los chicos se tienen que hacer de herramientas que le permitan pensar diferente, programarse diferente y ver las oportunidades. Por ejemplo, uno piensa que las grandes empresas ya tienen todo. No, las grandes empresas no tienen todo y no saben todo. Tomemos, por ejemplo, la empresa Kodak. La empresa Kodak, que hacía filmes de fotografía, ¿se recuerdan? Sí. Yo describo en mi libro, mi máquina Kodak de sacar fotos. Bueno, esa empresa no pudo prever la era digital de la fotografía y el acceso masivo. Hoy en día Kodak ya no existe. Entonces vemos como las empresas no saben todo. Entonces para eso se necesitan herramientas que las tienen sobre todo la juventud. Los jóvenes que piensan diferente, que salen del pensamiento común, que tienen la imaginación suficiente, van a triunfar. Y para esto se necesitan estar equipados con diferentes habilidades. Entonces yo le digo, los jóvenes que se quieren ir, pues bien que se vayan. Los que se quieren quedar, que se queden y sin quejarse. Que se hagan de herramientas, de habilidades, que la peleen y que construyan en esta Argentina que dentro de la turbulencia que tiene hay muchas oportunidades. No, sí. Hay muchas oportunidades, pero igual, no sé, yo siempre hablo, mi querida UBA, yo soy egresada de la UBA, nosotros tenemos la gran oportunidad de que tenemos nuestra universidad gratuita, pública y de calidad, porque realmente es de calidad, pero yo eso es lo que veo. Vos decís que los jóvenes no se quejen, yo entiendo lo que vos decís, pero también veo cierto desgano. A veces me preocupa cuando vos, decís, bueno, es un país que tiene, viste que lo que siempre nos dicen, tiene todos los climas, puede alimentar a cuántos millones y millones de seres en el mundo, y tenemos gran parte de nuestra población que sufre, que sufre hambre, que sufre pobreza, que no tiene un lugar donde vivir. Yo disiento totalmente, Andrea. Decime. Disiento totalmente. En el rancho que describí al comienzo, tuvimos hambre, apenas nos fuimos a vivir al rancho. Desde el momento que llegamos con todos los bártulos desde Córdoba, pasamos hambre. No teníamos agua, el agua había que acarrearla desde 150 metros, yo era muy bajito, sigo siéndolo, me cruzaba un palo en la espalda y acarreaba el agua a casa, era muy difícil estar limpio, era muy difícil lavarse, las canillas llegaron a casa cuando yo tenía 15 años de edad, todo era muy, muy difícil.
Pero toda ese hambre, nosotros nunca fuimos a un comedor, mi madre no me hubiese permitido, por dignidad, que vaya a un comedor escolar. Ella lo resolvió yendo a una villa miseria en Granburg, donde había alguien que regalaba una bomba de agua. Eran unas bombas de hierro fundido. La trajimos en el tren. En Granburg tengo mi estudio. En Granburg tengo mi estudio. Mirá qué casualidad. Ahí había una villa miseria y le dijeron a mi madre, que trabajaba de limpieza, hay alguien ahí que quiere regalar una bomba. Y la fuimos a buscar en el tren diésel, que fue mucho sacrificio porque era muy, muy pesada. Una vez que la trajimos a casa, mi madre logró instalarla con ayuda, no sé cómo hizo, pasó un tiempo, y una vez que jalábamos, yo me acuerdo ese día hasta el día de hoy, jalábamos esa bomba, que a mí me costaba porque era muy petizo, y siempre el agua primera que sale es marrón, hay que jalar mucho para que el agua aclare. Mi madre, yo chapoteaba en el barro, mamá me salpicaba la cara, me decía, Estebancito, se nos acabaron los problemas. Yo le digo, ¿cómo, mamá, se nos acabaron los problemas? Me dice, tenemos tierra, tenemos agua, vamos a plantar. Yo la miré y eso hicimos. Plantamos zapallos, zapallitos, caña de azúcar, que había que esperar 3 meses que crezcan, tomates, papas, cebollas. Yo hasta planté cactus, que da la tuna, que hay mucho eso en Salta. El cactus y la flor era amarilla, me encantaba, dulcísimo. Entonces yo empecé, y vinieron las gallinas, pero poblaron todo, y ponían huevos, y yo cambiaba huevos por fruta, zapallos grandes por fruta, nunca nos faltó hambre. Si hay tierra y hay agua, no tiene que haber hambre. Y yo creo que muchos de los pobres que viven en Argentina tienen tierra y tienen agua en sus casas, no hay que acarrearla. Entonces vemos que esta pobreza está contaminada de una gran viveza. Yo voy mucho a las villas miserias, visito mucho una villa miseria que quiero, porque tengo muchos amigos, pero voy mucho y tengo amigos de toda la vida. Y veo a mis amigos que viven en la villa miseria, son pobres. Para la clasificación de pobreza entran dentro de esta clasificación de 50% o más de la Universidad Católica, que hace una medición, viven en esta zona, son pobres. Pero mis amigos que son pobres viven en la villa, tienen aire acondicionado en cada ambiente, tienen agua en sus casas, tienen auto, mandan a sus chicos a escuelas privadas y van a los comedores. ¿Son pobres? No. ¿Viven en pobreza? No. Viven en viveza. Entonces, sé que en Argentina hay gente que la está pasando mal. Sí, los indigentes. Los indigentes necesitan una mano. Pero los demás no. Si les damos una mano, si los ayudamos, estamos creando una adicción y la pobreza se transforma en una adicción. Entonces yo disiento que hay argentinos que están pasando hambre. Diciendo. Yo la otra vez en el tren pasaba un chico que mandaba papelitos y decía, soy de Córdoba, estoy con hambre, ta-ti-ta-ta, ta-ti-ta-ta. Le dije, vení. Entonces tenía una posibilidad de arreglarle un trabajo. Le digo, sentate, vamos a conversar. Yo, pues, de Córdoba, me dolió, un cordobés pidiendo en Buenos Aires. Y me dice, ¿es por trabajo? Me dice, sí. Ah, no tengo tiempo. Y se fue. Era más fácil pedir que ir a trabajar. Sí, pero entonces, yo a veces yo entiendo lo que vos decís, pero ¿no será que a veces ese niño que pudo haber sufrido hambre, no quiero decirte de tu edad, pero más o menos debemos tener más o menos la misma edad, por ahí nosotros fuimos distintos también. A veces la pobreza estructural que uno ve, yo te entiendo lo que vos me decís, yo también vengo de una familia muy humilde, mi padre tenía 5 trabajos, XXX, pero yo creo que a veces hay chicos que no han comido, Esteban, no han comido de chiquito, ¿viste? Y yo creo que nadie quiere ser pobre. Yo entiendo lo que vos decís, lo de la viveza, me decís, un poco extremo, ¿viste? Que me hablas de colegio privado, aire acondicionado, y lo mandan a un colegio, digamos, colegio pago, siendo que tenemos muy buenos colegios públicos, la verdad que son muy buenos, y que además lo mandan a los chicos a un comedor, me decís vos. La verdad que eso realmente me sorprende, te digo, me sorprende, y obviamente si son amigos tuyos, obviamente que vos lo vivís y lo sabés,
pero me sorprende un poco eso de que, como que lo manden a un comedor si tienen cubiertas todas sus necesidades básicas. Yo qué sé, yo al menos, yo eso no lo he visto, te digo la verdad con una mano en el Pero corazón. es tan solo pasar por la villa número 31, cuando uno viene con la autopista, y ve Sí, construcciones de 5 pisos que se alquilan a estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, los pisos superiores, y tienen aire acondicionado. ¿Eso no es viveza? ¿Son pobres? ¿Hay que darles? ¿Y esos chicos van a comedores? No, 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 no. Al indigente y al necesitado hay que ayudar. A los vivos yo no creo hay que que ayudar. En yo creo absoluto. que hay que ayudarlos con estudio. Eso sí, me parece lo que vos decís. Yo creo que si todos estudiáramos y nadie tuviera que necesitar a veces de los políticos que tenemos, hablo de todos los lugares, no hablo de algo específico, hablo de los políticos en general. Si una persona pudiera hablar, digamos, en forma objetiva, que tenga los medios, que estudie, yo creo que todos quisiéramos estar ahí, no como decís vos, lo de la viveza, me parece que todos quisiéramos ser libres, porque a veces eso de que tenés que ir a un comedor te implica también, no sé, tener que ir a tal lugar a hacer algo, porque me parece que es eso, ¿no? Para pertenecer tenés que hacer ciertas cosas. No, Andrea, estamos Sí, discutiendo algo. La pobreza sí, existe en todos los lugares, pero la pobreza argentina tiene un ingrediente muy, muy grande de gran viveza y de abuso político, bueno, ahí sí, en especialmente eso en sí, los últimos sí, Esteban, años. disculpen que sí. interrumpa. En relación a lo que están hablando y los estaba escuchando atentamente a los dos, Esteban, desde tu punto de vista, en la Argentina es un tema bastante en boga en estos tiempos hablar de la corrupción, que la corrupción mata. ¿Tú qué opinas en relación a ese tema? Porque yo en parte considero que sí, mira, ayer se dio un caso en Salta Capital, una abogada que denunció actos de corrupción en la legislatura por acomodo, bueno, que siempre son noticia corriente en nuestro país, en todos los estamentos, en todos los poderes, y es como que si nada, ¿viste? Como que ya no se naturalizó, como que estamos acostumbrados, y creo hasta que la misma población es como que ya no mira con asombro ningún acto de corrupción, es como lo corriente. ¿Vos qué opinás desde cuál es tu visión en relación a eso? La corrupción es un flagelo en el mundo entero y se ve más latente en nuestra Latinoamérica y en Argentina. Cuando la corrupción pasa a ser estándar, la gente acepta a los corruptos y sigue votando a dirigentes corruptos. Hay dirigentes corruptos en todos los extractos de la sociedad. Yo creo que es un problema de la sociedad argentina toda. Y creo que el antídoto a la corrupción principal, el antídoto para combatir la corrupción es la educación. La prioridad de un país debe ser la educación, la segunda prioridad debe ser la educación, la tercera prioridad tiene que ser la educación. Y si no acentuamos nuestros esfuerzos en la educación, vamos a continuar teniendo sociedades corruptas. Ahora te hago una pregunta. Eh, Coincido totalmente en que es la educación, ¿no? Ahora, a esta persona que a vos te pedía, este cordobés en Buenos Aires que te pedía esta limosna o esta ayuda, ¿cómo haces, no es cierto?, para que cambiarle el chip, porque creo que tiene que haber un cambio de chip un cambio de conciencia social, sobre todo en aquellas personas que todavía tienen tierra y agua, pueden acceder a un plato de comida, de decir, podés estudiar y concretar tus sueños a través del estudio, o por lo menos cambiar tu forma de ver las cosas y vivir de otra manera, no sé. ¿Cómo se hace, ¿no? Ese cambio de conciencia social Es cuando un hay... cambio, es un cambio lento, es un cambio que no beneficia mucho a los políticos, porque la educación es piantavotos en un sentido. Los resultados de la educación se ven a largo plazo. Entonces, yo creo que es algo lento,
algo que cuando el árbol ya está torcido, como hay tanta gente que está acostumbrada a recibir, yo creo que van a morir queriendo recibir. Aquí estoy en el centro, en este momento en Buenos Aires, y veo las marchas y las contramarchas de gente pidiendo bonos y bonos y bonos para Navidad, y con el tiempo que dedican a estar en la calle al rayo del sol, es mucho mejor que estén en su casa sembrando y trabajando y haciendo un comercio. Yo no sé cómo se da ese cambio, pero sé que es lento. El cambio educativo es lento en el país. Esa educación de Sarmiento, que Argentina estaba tan orgullosa por tantos años, ha sufrido un escarmiento en las últimas décadas. Y para revertirlo se necesita tiempo. Tiempo y voluntad, sobre todo de la dirigencia, pero la dirigencia la elige el pueblo. Nosotros tenemos la bendita democracia que cada 2 años podemos cambiar a la gente corrupta, a la gente que roba, a la gente que engaña, a la gente que se beneficia del pobre. Pero es una oportunidad única vivir en democracia. Y creo que es tan responsable el político. Hay muchos políticos, yo los veo, mucha gente dice, ah, sí, pero este político, esta mujer, este otro. Ok, ellos son culpables, sí, pero también es más culpable aún son los ¿Quién los votantes, ¿no? vota? Sí, Los sí. Pero votantes. vos decís que tenemos opciones, hay algún político, yo te digo la verdad, los políticos que veo, es un poco triste los políticos que uno ve en este momento. Y fundamentalmente, como vos decís, que inviertan o que hablen sobre el estudio. Yo no hablo de políticos yo creo que un docente en ejercicio no tiene que hablar de política, entonces me rehúso a hablar de política precisa, mencionando, pero creo que Sí. en la política en Argentina y en todos los países hay políticos muy buenos, hay gente buena y se necesita ser muy noble y tener muy buen corazón para dedicarse a la política. Porque hay políticos que no necesitan esa exposición, esa privación de sus libertades, de su vida familiar, estar en boca de todos, siendo perseguidos, incluso maltratados. Podrían estar muy bien en sus fábricas o podrían estar muy bien en sus trabajos y se dedican a la política porque aman a la sociedad, aman al país. Entonces hay políticos buenos, hay que reconocerlos, y a los malos hay que castigarlos, no votándolos. No, tal cual, tal cual. Bueno, hace un rato estábamos hablando con Nahuel Altieri, un amigo que te mandó muchos saludos. Justamente ahora vamos a tener un after en que vamos a reunirnos varios abogados. Y me dijo, ay, mandale un beso. Nahuel Altieri. Altieri, sí. Me dijo, ay, vas a estar con Esteban, por favor, Hace mandale artes muchos marciales saludos. conmigo. Sí, Practicamos me artes marciales juntos. Me dijo, mandale muchos saludos a Esteban, que bueno, que te adora, y como lo que siempre decimos, ese ejemplo a seguir. Nosotros por ahí lo que te estamos pidiendo es eso, cómo lo hiciste para poder llegar a los niños, y ojalá a los políticos tuvieran eso, y como vos a veces decís también, como recién dijiste, ¿no? Es complejo ser político también. Yo te digo la verdad, yo no quisiera ser política. Yo veo que es un mundo difícil, la política. Veo gente, buena gente, pareciera que era buena gente o algo XXX, y como que la política que los termina ensuciando, o por ahí ya eran ellos así, puede ser. Me parece que es bastante complejo. Me encantaría que esto se pueda revertir. Me encantaría que nuestro país vuelva a ser lo que era nuestro país, obviamente que con esfuerzo. La única manera, como hablábamos hoy, es desde el estudio, la única manera es esa. Es difícil, es difícil. Yo no creo que sea viveza, yo escuché lo que dijiste, que son vivos, algo. Yo creo que en algún lugar se truncó esa vida, que me parece que no tiene más opciones, y fundamentalmente digo, ¿no? Como te decía tu abuela, que no te iba a mandar a un comedor, lo mismo me pasaba a mí con mi papá o mi mamá, de no mandarnos en ese lugar, porque, no sé,
que era una vergüenza o no, dejale a alguien que realmente lo necesite. Es complejo, pero bueno, hay posibilidades viéndote a vos, viéndonos a nosotros también, Vivi, que también venimos de abajo, en mi sentido, bueno, mi papá y mi mamá fueron los que vinieron de abajo y se sacrificaron para que uno estuviera un poco mejor. La verdad que, Esteban, te felicito. Me encantaría que tu ejemplo prenda en nuestra Argentina, porque yo la quiero ver de otra manera. Y hoy cuando hablabas, realmente que eso era inflación y no lo que pasa ahora, esos 5000%. ¿En qué época era? No me acuerdo. 5000% anual fue en la época alfonsinista. 89, 88. Sí, me acuerdo. A ver, perdón, Andrea, si tuvieras que poner en palabra el fuego interno, a ver, de poner en palabra, ¿no es cierto?, en situaciones límite que te han tocado atravesar varias, pero es lo que a vos siempre, nunca ha sido motivo para detenerte, para paralizarte, para que el miedo, digamos, te bloquee. ¿Cuál considerás vos? ¿Qué es lo que te decías vos a vos mismo? ¿Cuál ha sido tu fuego interno que siempre te llevó a salir de las distintas situaciones? Y no solo a salir, sino a salir fortalecido y a ir por más, porque sabes varios idiomas, tenés 5 carreras universitarias, pero eso es un fuego interno que te ha llevado cada vez que atravesabas situaciones difíciles a ir a redoblar la apuesta. ¿Cuál considerás vos, si tuvieras que poner en palabras, decir, este era mi fuego interno, cómo lo definirías? Yo creo que fue la actitud hacia la vida. Yo hoy soy lingüista y me fijo mucho cómo habla la gente, cómo hablan mis amigos, cómo hablan los políticos, cómo hablan en la televisión. Y siempre hablan mucho en el tiempo pasado, ¿no? En el tiempo pasado. Éramos uno de los primeros países mejores del mundo, hacíamos, éramos pobres, éramos ricos, éramos, todo en pasado. El pasado está muy presente. Y yo aprendí a no darle bolilla al pasado. El pasado no me define. Esa pobreza de antaño no definía mi vida. Esa pobreza que yo vivía, cada día era un nuevo amanecer, cada día era una nueva meta. Y no sé, yo siempre decía, quiero ser como las abejas, porque mi abuela decía que las moscas, por más que uno las ponga en un jardín hermoso, siempre van a ir a la basura, siempre van a ir a la hediondez. Y si agarramos una abeja y la ponemos en el desierto de Salta, en las zonas áridas, siempre va a buscar aquella flor para producir miel para el mundo. Entonces yo decía que quería ser como las abejas. Y el pasado a mí no me define, esa pobreza a mí no me define. Al contrario, creo que esa pobreza de antaño hoy se convirtió en mi mayor riqueza. Un ser humano necesita muy poco para vivir y muy poco para ser feliz. Entonces, ¿cuál fue mi motor? No quedarme en el pasado, no quedarme en el pobrecito que soy, en el no tengo, sino cada día era una nueva oportunidad. Y los valores que me acompañaron, uno de ellos, el más importante creo, fue que sin sacrificio no hay beneficio. Eso lo aprendí de mi abuela Raquel. Entonces cada día digo, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué meta me voy a proponer? ¿Voy a aprender la tabla del 9 o voy a ir a buscar trabajo al centro y voy a patear todo Buenos Aires hasta que consiga un trabajo decente? Y eso lo hacía, lo digo muy claramente en mi libro, en Las llaves de Raquel, que está en Mercado Libre. Cuento muchísimas historias que definen o representan de una forma figurada, llena de ejemplos, esos valores que sin sacrificio no hay beneficio. Entonces, invito a todos en este nuevo año que se acerca, en pocas semanas tenemos un nuevo año, el 2022. Es una oportunidad para un nuevo comienzo, para tomar nuevas decisiones. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, se las pasan hablando en el quiero. Hay gente que quiere bajar de peso, me gustaría, hablan en condicional. Entonces se la pasan soñando, pero no están dispuestos a mover los pies. A mover los pies. Hay que mover los pies. Entonces en el 2022 es un año que uno puede proponerse nuevas metas, nuevos objetivos, ser más abejas
y menos moscas. Me encantó lo que dijiste, me encantó porque la verdad que creo que es el motor que te impulsa a ir para adelante, pensar en tus proyectos, en tus metas, en el día a día, de la mejor manera posible. ¿Por qué las llaves de Raquel? Contanos un poquito quién era Raquel y por qué elegiste ese nombre. Raquel era mi abuela. Bueno, hay varias Raqueles en mi vida, también mi niña, mi hija se llama Raquel, pero las llaves de Raquel es la historia de un niño que crece y cómo percibe el mundo, sobre todo a través del lenguaje, porque somos lo que hablamos. Si utilizamos palabras negativas, somos personas negativas. Si utilizamos mucho el pasado, somos personas metidas en el pasado y no visionamos el futuro. Entonces somos lo que hablamos. Entonces las llaves de Raquel habla de diferentes llaves, llaves físicas y llaves abstractas. Hay varias llaves físicas aquí, una de ellas es las llaves del obelisco, que no les cuento para que lean el libro. Sí. Luego hay ausencia de llaves, pero yo creo que es un libro que estimula, un libro que fomenta el esfuerzo, un libro que es aconsejable para niños, para adultos, para abuelos, es un libro que invita a soñar y a hacer todo lo posible para cumplir los sueños. Vos sabés que a mí Gracias. me emociona un montón me emociona un montón lo que decís, porque mi abuela murió a los 106 años. Mi ¡Wow! ¡Qué mamá lindo! enfermó mi mamá le dio esquizofrenia cuando yo tenía 9, y quedé con 2 Ujú. hermanos más chicos, mi papá bohemio, mi mamá enferma, y mi abuela trabajaba 8 horas por día. Le decían Sí. Pepa y se llamaba Josefa. Entonces, esto de hablar de la abuela, una mujer fuerte, optimista y con mucho humor, por eso yo siempre llevo esa bandera. Mi papá era humorista y mi abuela también. Entonces, por esto de la abuela, esta historia de vida que vos contás, me gustaría que la describas un poquito a Raquel. O sea, más allá de que vamos a leer tu libro, pero Sin ¿quién era spoilear, Raquel? sin ¿Cómo la spoilear. definirías? Era una mujer sacrificada, una mujer que trabajaba mucho, mucho, muy sacrificada. Era una buena abuela y ella entendió que en presencia de una madre tan adolescente, tuvo que ocupar, en la medida que le permitían, el rol de madre. Y ahí viene la importancia de las abuelas, de las madres, de las tías, de las hermanas. Yo creo que el hombre es muy importante también en la educación primera, pero en la primera etapa de la vida del niño, del infante, el rol de la mujer es sumamente importante. Son mejores educadoras que los padres. No estoy diciendo que los padres puedan estar ausentes, no. Entonces mi abuela entendió ese rol y la influencia que tenía en mí. Era muy grande y todas las enseñanzas las recuerdo hasta el día de hoy. Me dictaba cosas y yo guardé y guardo, tengo todavía los cuadernos en el que yo escribía las enseñanzas de mi abuela. Es por eso que todo eso dio origen al libro Las llaves de Raquel. Yo los tengo que dejar porque tengo un Bueno, nuevo compromiso. gracias. Fue un Gracias, gusto, Viviana, fue un Esteban. gusto, Andrea. Gracias. Bueno, y ya pedimos el libro, y bueno, te vamos a molestar para que nos firmes el libro. Vamos a aprovechar que Será ya un estás gusto. acá, que estás en nuestro país. Bueno, Gracias, mil gracias Esteban, gracias, gracias Andrea. gracias, Esteban. Un cariño Será un enorme, gusto. un beso, gracias, un cariño enorme, enorme, enorme. Nos vemos. A pensar, Gracias. Sí, siempre positivo. Un saludo muy cordial. bien. Gracias. Gracias, Gracias. Esteban. Un beso enorme. Gracias.